Hola a todos, muy buenos días o buenas tardes. Mi nombre es Javier Eduardo Suárez Valencia. Yo soy el presidente de la Red Latinoamericana de Ciencias Planetarias y Exploración Espacial y hoy vengo con ustedes a mostrarles un video, será una presentación de una serie de presentaciones que queremos brindarles a ustedes. Esta es una idea que tenemos para nuestro YouTube, en donde pensamos realizar una serie de presentaciones introductorias, tal vez de nivelación, sobre lo que es la ciencia del sistema solar y cómo podemos entender pues, este vecindario de donde nosotros somos habitantes. Entonces, a través de las próximas semanas vamos a ir subiendo este tipo de presentaciones cortas, una media hora, en donde vamos a hablar de las particularidades de cada cuerpo planetario del sistema solar. En este caso hablaremos de la formación del sistema solar en sí mismo. Y pues la idea es como presentar esos temas introductorios, datos curiosos, hallazgos científicos, misiones, para que ustedes se puedan empapar un poco en lo que es la ciencia de cada uno de estos lugares y eventualmente si quieren adentrarse en ella, pues pueden seguir este camino. Em, yo soy geólogo, aquí lo pueden ver, tengo un doctorado en geociencias, sobre todo en geología planetaria, así que las presentaciones van a ir tal vez muy enfocadas hacia la de geología, pero de todas formas intentaré cubrir lo que es astrobiología, al menos desde lo que sé, lo que es exploración, lo que es astronomía, y tratar de que sea una charla un tanto integral acerca de estas temáticas y puedan llevarse una idea buena de lo que son estos cuerpos planetarios. Y por supuesto, eventualmente la idea es que este canal siga creciendo, sigamos invitando más personas y que podamos cubrir muchas más áreas de lo que es este interesante estudio del sistema solar. Entonces, dicho esto, el día de hoy vamos a empezar con lo que es la formación del sistema solar, que es un tema bastante interesante, ¿no? Porque para poder estudiar a esos cuerpos que están aquí, tenemos que entender un poco cómo llegamos al punto en el que estamos. Entonces, lo primero que quería hacer era hablar un poco acerca de las distancias. Pienso que esto es importante porque en el espacio las distancias son muy grandes, son muy, muy grandes. Y esto es algo que a nosotros nos cuesta imaginar, ya que la Tierra para nosotros es todo un planeta, es una cosa inmensa. Pero lo cierto es que cuando hablamos a escalas planetarias o del universo, eh, es todo muy diferente. Para que se hagan una idea, aquí tienen ustedes una imagen de lo que sería un modelo a escala del sistema solar. Aquí solo tengo una imagen del video de YouTube que se llama To Scale de Solar System. Les recomiendo mucho verlo porque aquí pueden ver exactamente esas medidas. Entonces, para que entiendan un poco, aquí cada planeta está representado por una canica, estas pequeñas bolas de vidrio, y están separadas a distancia real. Y en este caso, esos puntos que vemos hacia el centro de la imagen son, es un carro y es un campamento con personas. Y al fondo vemos unas montañas a la distancia y podemos hacernos una idea de realmente el tamaño del sistema solar y el espacio entre planetas, que es gigantesco. Es muy, 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 muy grande y pues esto se ve reflejado un poco en las distancias que manejamos. Para que nos hagamos una idea, el radio terrestre es más o menos unos 6.300 kilómetros. La distancia de la Tierra a la Luna son 384.000 kilómetros, es decir, varias veces esa magnitud del radio terrestre. Luego tenemos lo que se conoce como una unidad astronómica, que es la distancia de la Tierra al Sol, que es 1,5 millones de kilómetros. Y luego tenemos el famoso año luz, que es la distancia que puede recorrer la luz en un año, que son esa cantidad de kilómetros que vemos aquí. Y estas distancias es un poco para que tengan en cuenta un poco esos tamaños de los que estamos hablando. Usualmente en el sistema solar vamos a llegar a hablar hasta unidades astronómicas. Entonces, esa distancia Tierra-Sol, que se llama una UA, va a ser esa medida base con el cual vamos a medir el sistema solar. Entonces, 1.500.000 kilómetros es nuestra base. Entonces, aquí de nuevo una imagen para mostrar esto. Entonces vemos ahí esa distancia de la Tierra al Sol, que va a ser nuestra unidad astronómica. Y hacia abajo tenemos un primer esquema de lo que sería ese sistema solar. Entonces, fíjense en esta línea aquí morada, en donde estamos viendo justamente esa distancia. Pero si nosotros vemos, aquí lo que vemos es un zoom de lo que es el sistema solar interior comparado con todo el que está afuera. ¿Qué me está diciendo esta gráfica? Me está diciendo que el Sol y los cuatro primeros planetas, es decir, Mercurio, Venus, Tierra y Marte, todos están en este espacio de aquí. Aquí tenemos el cinturón de asteroides
Y aquí tenemos a Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Entonces, fíjense cómo el tamaño cambia exponencialmente a medida que nos alejamos del sistema solar. Y son tamaños realmente grandes. Fíjense, por ejemplo, en la distancia de Júpiter. Júpiter se encuentra a 5 unidades astronómicas, es decir, 1.500.000 kilómetros por 5. Bueno, estamos hablando de distancias alrededor de 7, 8 millones de kilómetros, es bastante. Pero fíjense que cuando ya llegamos a Neptuno, que es el octavo planeta, estamos hablando de 30 unidades astronómicas. Es decir, está increíblemente lejos. Y esto es algo que va a ser una constante a través del sistema solar. Por supuesto, el cinturón, el sistema solar no termina aquí, en Neptuno. Sabemos que está Plutón más allá y sabemos que también hay otras cosas más allá. Entonces, ¿qué viene después de Neptuno? Pues lo que es conocido como el cinturón de Kuiper o cinturón de Fernández. Si quieren saber la explicación a eso, pueden ver nuestro Instagram. Que pues es un espacio grande detrás de Neptuno en donde hay una gran cantidad de acumulación de cuerpos gélidos, como por ejemplo cometas. Entonces, esta zona está muy, 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 muy lejos. Entonces, de nuevo, aquí tenemos una especie de escala en donde podemos ver la órbita de Plutón, que se acerca a la de Neptuno sería esta de acá, y vemos todo este espacio, que es así de grande, que corresponde a ese cinturón de Kuiper. Entonces aquí está Plutón, aquí están otros cuerpos como Eris, como Makemake, un montón de estructuras que orbitan aquí, que están bastante ya lejos del sistema solar. Y ahora, si miramos ya el tamaño del sistema solar a gran escala, nos encontramos con esto, que este pedacito que estamos viendo acá entra en este cuadro dentro de la gran escala de lo que es el sistema solar realmente. Y esto es lo que nosotros conocemos como la nube de Oort. La nube de Oort es esa frontera final en donde la gravedad del Sol llega a tener un efecto y que básicamente sí es el sitio en el cual nuestro Sol tiene acción gravitacional sobre los cuerpos. ¿Cuál es el tamaño de esto? No estamos tan seguros, pero las estimaciones van entre 100.000 a 150.000 unidades astronómicas. ¿A qué equivale eso? Eso equivale a 2.24 elevado a la 13 kilómetros, que es un número muy grande, pero tal vez para que nos hagamos una idea, a 2.3 años luz. Eso quiere decir que a la luz le toma 2 años. La luz que viaja a 300.000 kilómetros por segundo, le toma 2 años viajar de un lado a otro del sistema solar, dentro de lo que es esta nube de Oort. Entonces, realmente estamos hablando de distancias gigantescas en lo que es este sistema solar. Una cosa interesante también que mencionar es que consideramos que esta nube que estamos viendo aquí en verdad es mucho más dispersa de lo que parece, porque al estar hablando de distancias tan grandes, realmente cada uno de estos asteroides y cometas que orbitan aquí están miles, probablemente millones de kilómetros separados los unos de los otros. Así que esa imagen es más una representación, en la realidad estaríamos en un espacio bastante oscuro, con un par de cosas girando en estos lugares. ¿Cómo se traslada esto en tiempo? Solo como para que tengamos una idea. Eh, con las tecnologías actuales, es decir, con las ondas espaciales y los cohetes que poseemos actualmente, estos son más o menos los tiempos en los que podemos llegar a otros planetas. Entonces, estamos hablando que tanto a Mercurio como a Marte podemos llegar más o menos en 6 meses. Entonces, ese es más o menos el tiempo que tardaría una misión en simplemente llegar y chocar, por ejemplo. Si queremos ir a Júpiter, estamos hablando de un tiempo efectivo de 13 meses. Si queremos ir a Saturno, ya estamos hablando de 2 años. Neptuno, 3 a 9 años. Urano 3 a 9, Neptuno 4 a 12, Plutón 9 a muchísimos años. ¿Por qué estos de atrás tienen una incertidumbre tan grande? Porque depende de dónde estén en su órbita. Recuerden lo que veíamos antes. Estos planetas tienen una órbita gigantesca en comparación con la Tierra. Entonces, para poder llegar a ellos, necesitamos tener ciertas consideraciones orbitales que nos faciliten poder llegar allá. O si no, va a ser muy difícil. Hay ciertas ventanas de lanzamiento en los cuales es posible llegar allá en un tiempo razonable, pero después de lo cual van a estar muy lejos de la Tierra. Entonces va a ser muy difícil llegar. Por supuesto que esto es solo una estimación muy general, porque en verdad cuando se trata de misiones espaciales, hay muchos trucos que se utilizan para acelerar esos tiempos o para hacerlos más largos,
pero permitiéndonos quedar en órbita alrededor de los planetas. Eso es algo muy interesante de la mecánica celeste, que lo que busca es eso, es como optimizar las órbitas que siguen las ondas espaciales para eventualmente acercarse a estos planetas y poder estudiarlos. Entonces, estos tiempos no son nada definitivo, es simplemente una idea más o menos de esas distancias en tiempo, pero por supuesto esto varía mucho dependiendo de las misiones y sus objetivos. Eventualmente yo creo que podemos hacer alguna presentación específica de eso. Bueno, también volviendo acerca de los tamaños. Esta es una imagen que me gusta porque nos muestra un poco cuál es el objetivo de las ciencias planetarias. Como les decía, las ciencias planetarias es una rama de las ciencias espaciales, que no es lo mismo, que se enfoca sobre todo en los cuerpos de sistemas solares, ya sea el nuestro o ya sea exoplanetas. Entonces, nosotros tenemos un gran interés en lo que son lunas, planetas, asteroides, meteoritos y todas las cosas en el medio. Como tal, las ciencias planetarias no busca tanto trabajar galaxias, por ejemplo. El Sol puede ser, como puede que no, está un poco en el límite. Sistemas planetarios, pero ya cosas como sí, galaxias, brazos, agujeros negros, es algo que va más hacia la astrofísica y no nos incumbe tanto. Entonces, nuestro objetivo son estas cosas de acá. Y seguramente a través de este curso o estas presentaciones vamos a ver nombradas casi la mayoría de estas. Un dato interesante, fíjense cómo Mercurio, que lo tenemos aquí abajo a la derecha, es más pequeño que Titán y es más pequeño que Ganímedes, que son lunas de Saturno y de Júpiter respectivamente. Entonces, hay lunas en el sistema solar que son muy interesantes, son casi tan interesantes o más que algunos de los planetas. Así que es algo que hay que tener en cuenta. Las lunas son muy interesantes y bueno, seguramente vamos a hablar de ellas. Entonces, ahora sí, vamos a hablar un poco más de ese sistema solar en términos de hace cuánto se formó, cómo se formó. Entonces, esto es una cosa interesante. A la izquierda tenemos lo que es la tabla del tiempo geológico terrestre, que es probablemente una de las grandes contribuciones de la geología a la ciencia, en donde podemos ver las distintas etapas de la Tierra, ¿no? Entonces, vamos del eh, Paleozoico, Triásico, Jurásico, dinosaurios, todo este tipo de cosas. El punto de esta gráfica es que me está diciendo que la Tierra tiene aproximadamente 4.500 millones de años, es decir, muchísimo tiempo, mucho tiempo, si lo pensamos en escalas humanas. Pero lo que también resulta interesante es que si nosotros miramos la edad del sistema solar, es 4.600 millones de años, es decir, es la misma. La Tierra, el Sol y todos los planetas se forman casi que al mismo tiempo. En términos de tiempo geológico, podríamos decir que son casi indispensables en el momento que se forman, como que todos se forman a la vez. Y eso es algo sumamente interesante, porque nos está diciendo que todos esos planetas que orbitan aquí y ese Sol, todos estamos entrelazados y todos pertenecemos a ese mismo sistema. Desde que nacieron y seguramente hasta que mueran. Tanto el inicio como el fin del sistema solar, tenemos que todos sus elementos están anclados. Lo que le pase a la Tierra, lo que le pase al Sol, eh, va a tener un efecto en todos los demás. Entonces es un sistema bastante bonito en cierto sentido, muy armónico, en el hecho de que es una unidad que está compuesta por esas pequeñas partes. Esto es una gráfica que me encontré por internet que simplemente me pareció interesante y es pensar en cuánto tiempo ha pasado con respecto a los años de cada cuerpo. Entonces vemos que Mercurio han pasado 18.000 millones de años mercurianos, 7.400 millones de años venusianos, los 4.500 millones de años de la Tierra y vamos a ver cómo eso va descendiendo progresivamente. Hasta el punto de que Haumea, que es un cuerpo que está muy lejos en el sistema solar, solamente, solamente han pasado 16 millones de años, que es algo bastante curioso. Entonces, bueno, simplemente una pequeña curiosidad. Entonces, vamos a hablar un poco de la formación de esos sistemas solares. Entonces, todo comienza con las nebulosas. ¿Qué son las nebulosas? Las nebulosas son estos interesantes lugares en el espacio, dentro de las galaxias,
en donde encontramos una concentración excesiva de masa, de polvo, eh, que eventualmente puede generar estas concentraciones. Y pues las nebulosas, aparte de ser muy hermosas, aquí tenemos la nebulosa de El Pilar de la Creación, si no estoy mal, a la izquierda, que es bastante famoso. Y tenemos otra nebulosa en 3D a la parte derecha. Además de ser muy bonitas, se las considera como la cuna de las estrellas. Y esto es precisamente porque todo este material que está ahí flotando, todo este polvo, consideren que estas cosas son gigantescas. No estamos hablando de algo que abarca varios centenares y probablemente miles y millones de sistemas solares que están iniciando. Pues resulta que esos lugares eh, son los que dan vida eventualmente a los sistemas planetarios. Entonces, estas nebulosas tienen todo el material, todo ese polvo es el que eventualmente va a terminar dando forma a los sistemas solares. Entonces, ¿cómo funciona este proceso? ¿Cómo pasamos de tener algo como el pilar de la creación estable, de cierta forma, a tener un sistema solar? Entonces, para eso tiene que ocurrir una etapa de lo que podemos llamar un colapso gravitacional. Entonces, más o menos cómo funciona esto, que es una mecánica un poco complicada, es que nosotros tenemos esa nebulosa o nebula que está relativamente estable, tenemos una presión de gas que intenta hacer presión hacia afuera y luego tenemos una fuerza gravitacional que intenta hacer presión hacia adentro. Entonces, normalmente estas fuerzas están en cierto equilibrio, pero el universo se mueve, el universo está vivo. Entonces, cuando hay algún tipo de evento que pueda hacer que esa nebulosa se distorsione, se altere, pues eso puede poner en marcha el proceso de la formación de sistemas solares. Más o menos la idea es que cuando ocurre un evento, puede ser un evento muy grande, como una supernova que impacta la nebulosa, puede ser un evento como un sol bastante grande que está pasando cerca de una concentración específica de gas. Cualquiera de estas cosas puede tener la fuerza suficiente para hacer que esta nebulosa empiece a colapsar en sí misma y a rotar. Y lo interesante de esto es que en el momento en el que esta nebulosa empieza a rotar, empieza a moverse, ya no hay forma de detenerla, porque el equilibrio se rompe. Entonces, esa fuerza gravitacional cada vez se va a hacer más fuerte, esa fuerza centrípeta también, que va a hacer que todo empiece a colapsar sobre sí mismo, que es una cosa muy buena porque eventualmente lleva a nuestra existencia. Entonces, ese colapso gravitacional eh, da paso a lo que sería la formación del protosol. El Sol se piensa que tiene un par de cientos de millones de años, más que la Tierra. Es lo primero que se forma en ese nuevo sistema solar y pues es la estructura central de este amasijo de polvo y de cosas que están colapsando. Entonces, ese protosol es una estructura que se forma al centro del sistema solar naciente, lo cual tiene bastante sentido porque si tenemos todo este material que está colapsando en sí mismo, podemos esperar que la mayoría de la masa quede concentrada en el centro. Y pues esto se ve reflejado en las proporciones de masa del sistema solar. No recuerdo exactamente en este momento el dato, pero estoy seguro de que el Sol tiene por lo menos el 97-98% de toda la masa del sistema solar. Tal vez otro 1 o 2% lo tiene Júpiter y el resto de planetas no son más que unos pequeños guijarros que están ahí girando alrededor de este centro inmenso que es el Sol. Entonces, la mayoría de elementos quedan aquí y pues ese Sol se va a llevar una gran cantidad de hidrógeno y helio, que suele ser la composición principal de esas nebulosas, y va a empezar su propio proceso de nucleosíntesis, en donde, bueno, va a empezar a generar fusión nuclear, va a hacer que estos elementos se unan para liberar energía, creando elementos cada vez más pesados. No voy a entrar mucho en detalle en esto, que es todo un tema aparte, pero el punto es que tenemos en el centro esa concentración de masa que llega al punto crítico de llegar a generar nucleosíntesis, formación de nuevos elementos, liberación de energía, que es totalmente necesario para los sistemas solares. Entonces, bueno, esa es un poco la historia de qué pasa con la mayoría del material. Pero hay una cosa que es bastante interesante. Recuerden que antes de que hubiera ese sol había una nebulosa y en esa nebulosa había mucho polvo. Y resulta que algunos pedazos de ese polvo
aún están alrededor del sistema solar. Es decir, aún sobreviven en su forma antigua y muchas veces son meteoritos. Y esos meteoritos algunas veces caen en la Tierra. Entonces resulta bastante interesante de que hay algunos meteoritos flotando por ahí, aquí en la Tierra, que son más viejos que el propio Sol. Entonces es bastante interesante. Y pues otra cosa de que nos llegan a hablar estos meteoritos y también la misma composición del Sol es que nuestro sistema solar es un sistema de segunda o tercera generación. ¿Qué implica eso? Eso implica que en ese mismo espacio o en las áreas circundantes ya habían existido soles antes, con sistemas solares, que habían estallado en supernovas o habían acabado su ciclo y habían vuelto a alimentar esa nube de polvo que nos dio paso. Mm, ¿Cómo sabemos o por qué sabemos que antes había otro sistema solar? Porque la composición del Sol nos muestra que ya ha habido cierto proceso de nucleosíntesis sucediendo antes. Entonces, esa composición solar que tiene ciertos elementos pesados como oxígeno, magnesio, eh, seguramente algo de hierro, silicio, todo este tipo de materiales no estarían disponibles en el sistema solar si antes no hubiéramos tenido un sol que los procesara. Entonces, eso quiere decir que este proceso ha ocurrido ya varias veces en este mismo lugar y pues es absolutamente necesario, ¿no? Para tener esos componentes de la vida, no solo para que sea de la vida, sino para que podamos llevar la vida que tenemos. Entonces es bastante interesante eso también. Listo. Tenemos además de la formación del protosol, lo que es la formación del disco protoplanetario. Entonces, esta es toda esa concentración de masa que queda alrededor, ¿cierto? De ese sol. Entonces, la mayoría de la masa se quedó allá, en el sol. Pero una buena parte está girando alrededor todavía. Y aquí es donde empieza la formación de los planetesimales, que es una etapa sumamente violenta del sistema solar, porque en este momento todos esos fragmentos que quedaron por ahí flotando están chocando los unos con los otros. Entonces ellos están colisionando, están destruyéndose, pero también están construyéndose. Entonces, a través de muchas y muchas colisiones a través de mucho tiempo, eventualmente estas estructuras pueden juntarse, pueden coalescer y pueden llegar a formar estructuras grandes, planetesimales, y por supuesto, eventualmente llegar a formar algo como los planetas. Entonces, aquí estamos hablando de que en este periodo habían muchísimos planetesimales. Era básicamente un escenario un poco dantesco porque tenemos todo este gran espacio del sistema solar con una gran cantidad de cosas girando por ahí, chocándose los unos con los otros y pues realmente siendo un espacio bastante caótico, pero totalmente necesario para que los planetas se formen, crezcan y eventualmente lleguen a ser lo que son. Entonces, luego de esta etapa de disco protoplanetario bastante caótico, tenemos un periodo en donde podemos llegar a pensar a que ocurre una estabilización. Entonces, esta estabilización es bastante difícil también. En principio porque puede que haya más de un planeta girando en la misma órbita, lo cual le sucedió a la Tierra, y ya hablaremos más adelante, que eventualmente puede llevar a grandes colisiones. Entonces, todos estos planetas que orbitan en un mismo lugar tienen que eventualmente ponerse de acuerdo, unirse, destruirse, hasta que solo quede una estructura dominante en cada sitio específico. Y también hay otra cosa que es muy interesante, y es que los planetas no se quedan quietos, los planetas migran, que pues es una noción que es muy interesante. En este caso estamos viendo una modelación de lo que podría haber sido la formación y migración de los planetas exteriores. Entonces, fíjense aquí tenemos a los cuatro planetas más grandes del sistema solar, ¿no? Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Y tenemos a un posible planeta extra que está por ahí. Y fíjense cómo las órbitas son bastante inestables, cómo todos esos planetas se van moviendo, van cambiando de lugar. eh, Hasta que eventualmente van llegando a su sitio adecuado. Entonces, eso es algo que también le pasa, en este caso nos muestran más de Urano y Neptuno, pero en el caso de Júpiter también sucede. Se cree que él se formó mucho más cerca del sistema solar y eventualmente migró hacia afuera. Lo mismo sucede con los volátiles, es por eso también que hay
Hay cierta diferencia composicional entre el sistema solar interior y luego tenemos el sistema solar exterior con más cantidad de volátiles. Entonces es toda una dinámica este asunto de los movimientos planetarios. Hay muchas teorías, todos estos son modelos, pero bueno, todo parece indicar que efectivamente estas cosas se mueven y se mueven mucho a través del tiempo, haciendo que el sistema solar sea extremadamente cambiante. Y bueno, como les decía, otro de los efectos o de los procesos que ocurren en esta estabilización es el choque entre cuerpos que orbitan en el mismo lugar. Aquí lo que estamos viendo arriba es una posible modelación de lo que fue la formación de la Luna, que se cree que había un cuerpo girando en la órbita terrestre de un tamaño similar a Marte, que terminó chocando con la Tierra. Y de ese impacto lo que obtuvimos fue una gran liberación de material del manto terrestre y, por supuesto, eventualmente la formación de la Luna. Entonces, eso es algo que a través de modelaciones se ha trabajado mucho y por cuestiones de mecánica orbital, de cómo funciona, cómo es la composición de ambos cuerpos, ahora estamos casi seguros de que esto fue lo que pasó con la Tierra. Entonces, estos impactos eran súper comunes. Habían impactos todo el tiempo por mucho tiempo. Abajo podemos ver una gráfica de la cantidad de impactos que ocurren en el sistema solar a través de los millones de años. Entonces vemos cómo esa gráfica empieza muy, muy alto en la parte de la izquierda y eventualmente se va haciendo un poco más tranquila, a excepción de ese cataclismo que vemos ahí, que tal vez hablamos después. Pero en general los impactos se van haciendo menos y menos comunes a medida que las órbitas se estabilizan, que los planetas están más tranquilos y el sistema solar se hace un poco más viejo y estable. Lo cual nos lleva a la última parte del sistema solar, que es la actualidad. ¿Y qué pasa en la actualidad? En la actualidad tenemos un sistema solar viejo, estable y tranquilo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que después de tantos años en que los planetas han intentado encontrar su lugar en el mundo, moviéndose de órbitas, chocándose entre ellos, expulsando planetas que pudieron haber estado ahí o no, destruyendo planetas que estaban ahí o no, como parece ser en el cinturón de asteroides. Es decir, después de miles de millones de años de una organización violenta que tuvo que darse, al final estos planetas terminaron encontrando su estabilidad. Y lo bueno es que cuando tenemos un sistema solar estable, viejo, también es muy tranquilo, lo cual es bueno para la vida, es bueno para nosotros, ya que no podríamos existir en una Tierra en donde nos están cayendo un asteroide cada 1000 años. Eso sería totalmente inviable. Entonces, el hecho de que nuestro sistema solar haya encontrado un equilibrio eh, es algo que nos ayuda mucho en términos de la vida y términos evolutivos. Así que es completamente necesario que el sistema solar haya encontrado su punto tranquilo y que siga así por varios miles de millones de años. Eso es lo que no puse en las diapositivas, pero más o menos pensamos que estamos hacia la mitad de la vida del sistema solar. ¿Cómo sabemos esto? Porque las estrellas como el Sol tienen cierto tiempo de vida y ese tiempo de vida está más o menos establecido entre los 10.000 millones de años, 12.000 millones de años. Si llevamos 5.000, 4.700, quiere decir que la Tierra, bueno, la Tierra del sistema solar está más o menos a medio camino de su existencia. Entonces, bueno, eso es un poco lo que es la historia, o mejor dicho, lo que es la teoría. Eso que hemos visto aquí es lo que es la teoría de lo que se llegó a pensar que era el sistema solar, cómo se había formado. Pero lo que es sumamente interesante es que con el tiempo hemos podido descubrir que estas cosas efectivamente se forman como lo estábamos pensando. Y eso lo pudimos descubrir gracias a la aplicación y al uso de telescopios muy potentes que han podido identificar centenares y centenares de discos protoplanetarios y de sistemas solares en formación. Entonces, aquí hacia la mitad de la diapositiva podemos ver muchos ejemplos de distintos sistemas solares creándose en distintas etapas. Podemos ver cómo hay algunos que están apenas en su etapa de colapso, otros que ya tienen la formación de un protosol, otros en donde tenemos planetas ya generando sus órbitas, otros con órbitas muy estables. Es decir, hemos podido con el tiempo establecer realmente cuál es ese proceso de formación
y todo parece indicar que esa historia que vemos hasta ahora se cumple y que esa es un poco la realidad de cómo se dan estos sitios. Entonces, bueno, hemos visto hoy toda una historia de choques, interacciones, protozoles, creación y destrucción. Y eso es un poco lo que nos ha dado forma al sistema solar, a la Tierra y eventualmente a la vida que habitamos. Entonces, al final nos quedamos con esto. Planetas rocosos, Mercurio, Venus, Tierra, Marte. Planetas gaseosos, Júpiter y Saturno. Y planetas gélidos, Urano y Neptuno. Las próximas lecciones van a estar enfocadas en cada uno de ellos. Ah, bueno, también está Plutón. Casi se me olvida mencionarlo. Las próximas lecciones entonces estarán enfocados en cada uno de estos cuerpos. Y bueno, vamos a explorar poco a poco lo que es este sistema solar. Entonces, bueno, de nuevo hacer la invitación a que se unan a la Red Latinoamericana de Ciencias Planetarias, Exploración Espacial. Esta es una iniciativa reciente. Tenemos personas de toda la región. Ha sido muy grato ver eh, la gran acogida que ha tenido la idea. Aquí con estos códigos nos pueden seguir en Instagram, en LinkedIn. Pronto tendremos la página web lista para que se puedan registrar también. Y si desean contactarnos, pues ahí tienen también nuestro email. Y ya para finalizar, algunas lecturas recomendadas que les dejo aquí acerca de este tema de formación planetaria. Entonces, bueno, no siendo más, quiero agradecerles mucho por su tiempo. Espero sea de su eh, agrado e interés. Y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.